y dúctiles. Frágiles y dúctiles entraban o están dentro de una de estas dos clasificaciones que se tienen. ¿Alguien que le quiera apoyar a su compañero? Por ejemplo, Evelyn. Estamos cerca referente a eso de frágil y dúctil, pero esa fragilidad o ductilidad de que tienen las rocas están asociadas a una clasificación. ¿Cuál sería en este caso? Dinámica y estática. Las propiedades mecánicas se dividen en propiedades mecánicas estáticas y dinámicas que están asociadas a... las primeras, las estáticas, son determinadas en laboratorio, ¿no? Por pruebas destructivas. Y las dinámicas a través de la propagación de una onda, ¿no? Que deforma el medio y nos da esas propiedades mecánicas que tenemos. Pero principalmente habíamos comentado que se clasificaban en propiedades de resistencia, aquellos que me describían la resistencia de la roca, y teníamos las propiedades que me describían la relación del esfuerzo con su correspondiente deformación. E iniciamos a ver un poco referente a esta teoría de la elasticidad lineal, que hace referencia a este último término, ¿no? O a esta última clasificación que mencioné, que es la relación esfuerzo-deformación. Permítanme. Creo que ya lo aceptaron, ya no lo veo. ¿De acuerdo? Iniciamos a ver los módulos elásticos que entran dentro de esta clasificación de esfuerzo-deformación. En otras palabras, comentamos que las íbamos a denominar módulos elásticos o propiedades mecánicas elásticas. ¿Por qué elásticas en este caso? ¿Alguien recuerda por qué lo referenciamos al término elástico? Porque resisten la deformación. Porque resiste la deformación. Más bien, tiene que ver con la cantidad de deformación que se está viendo reflejada, producto de un esfuerzo, ¿no? Y el material depende de sus características, de su constitutividad, esa resistencia que pueda tener, ¿no? Si es, por ejemplo, un concreto, obviamente va a tener menos deformación, va a ser más resistente, ¿no? Comparado con una esponja, un caso ya muy extremo. Una esponja la podemos deformar fácilmente con el menor esfuerzo. Entonces, cada uno va a tener una resistencia distinta. ¿Por qué? Porque tiene diferentes características. Diferentes materiales lo componen. Y habíamos comentado que para las propiedades mecánicas es muy importante esta composición, ¿no? O esta constitutividad del material. ¿De acuerdo? Básicamente aquí mencionábamos el término elástico porque nos íbamos a enfocar, me voy a regresar un poco, nada más para recordar. Si tengo aquí el gráfico. Vamos a tomar este de aquí. Creo que tengo otro. Vamos a tomar este de aquí. Estamos considerando la teoría de la elasticidad lineal porque nos vamos a enfocar en aquellas partes de la curva, en este caso dentro de un gráfico esfuerzo-deformación, donde se vea una proporcionalidad constante de mi esfuerzo con respecto a la deformación. ¿De acuerdo? ¿Y dónde observamos esa proporcionalidad constante? Obviamente donde su pendiente no cambia. Si yo determino su pendiente en este intervalo pequeño de aquí a aquí, va a tener una pendiente E1. Si yo le determino aquí una pendiente de este punto a este punto, va a tener una pendiente E2 y así sucesivamente. Aquí tengo otra pendiente que determino en estos dos puntos, E3. Y si existe esta proporcionalidad constante, quiere decir, o esta linealidad, quiere decir que tanto E1 va a ser igual a E2 y esto va a ser igual a E3. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta pendiente que va a tener mi curva, o en este gráfico, va a ser constante, ¿no? En otras palabras, quiere decir que únicamente vamos a estar trabajando o vamos a estar considerando esta zona, esta zona elástica.
¿de acuerdo? En el punto en donde empezamos a ver que la pendiente, por ejemplo, aquí esta pendiente, pues, E4, ya es diferente a todas las demás, ya ahí cambia el comportamiento y aquí ya voy a tener una variación de esta pendiente. Si yo empiezo a trazar aquí rectas tangentes, siempre van a ser distintas, ¿de acuerdo? Lo que me conlleva a que estoy dentro de una zona plástica antes de llegar a la ruptura. Y de eso habíamos comentado que esa gran zona, ya sea grande o pequeña, que tengamos de esa zona plástica y zona elástica, se va a referir a la cantidad de energía de deformación que puede soportar o puede absorber el medio. Y comentábamos que va a ser una característica muy importante para estas propiedades mecánicas elásticas, definir si un material es frágil o dúctil. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo vamos a tratar de observar, o lo tenemos que observar, en mi modelo geomecánico final. ¿En qué curva? En el gradiente de fractura o en el esfuerzo horizontal menor. ¿De acuerdo? Habíamos comentado que el área bajo la curva de estos gráficos de esfuerzo de deformación nos iban a representar esa energía de deformación que se requiere para, o que puede soportar el medio para deformarse, ¿no? Observamos que las rocas dúctiles, o los materiales dúctiles, poseen una gran zona plástica antes de llegar a la fractura. Y los materiales frágiles, automáticamente, una vez que pasan la zona elástica, van a tener una deformación plástica muy pequeña o casi nula. ¿De acuerdo? Entre más frágil sea, obviamente únicamente va a tener esa zona elástica. Entre más vaya bajando su fragilidad, vaya siendo menos frágil, quiere decir que va a tener una cierta zona plástica mucho más pequeña, hasta llegar a la parte dúctil, en donde vamos a ver que el material más dúctil va a tener una mayor zona elástica. Y es decir, en otras palabras, una mayor deformación del medio, que se puede dar con menor esfuerzo, antes de llegar a la ruptura o al fallamiento. ¿De acuerdo? Nada más era para recordar un poco estos términos. Dimos este repaso, hablábamos sobre estos comportamientos y definíamos cada uno de estos módulos elásticos que íbamos a determinar, ¿no? O que determinaron, mejor dicho, en su tarea. El módulo de Young, la relación de Poisson, ¿de acuerdo? El módulo de volumen, su inverso, que es la compresibilidad, también lo tienen que determinar. Y el módulo de corte. Eso es lo que tenían que hacer en su tarea, pero aquí, estos modelos que estábamos presentando anteriormente, por ejemplo, vamos a regresar al de módulo de Young, a la relación de Poisson Yo no puedo utilizar estos modelos, ¿por qué? Porque yo necesito conocer las deformaciones. Y como yo no tengo muestras físicas para realizar esas pruebas, ¿de acuerdo? En ocasiones no vamos a tener estas muestras físicas para realizar las pruebas, nos vamos a basar a partir de mediciones indirectas, es decir, a partir de sísmica, a partir de registros de pozo o de mediciones de velocidades ultrasónicas. Para ello tenemos que encontrar modelos adecuados que me ayuden a caracterizar las propiedades mecánicas elásticas en función de las velocidades. Es por ello que la clase pasada también vimos un poco referente al fundamento sobre las propiedades mecánicas dinámicas, y en este caso, propiedades mecánicas dinámicas elásticas, como que están en función principalmente de dos ondas, la velocidad compresional y la velocidad de corte. Y a partir también están en función de la densidad de la roca. ¿Por qué? Esta densidad va a ser muy importante porque hemos dicho que depende mucho de cómo esté constituido el material para que se propague esta onda ya sea más rápido o más lento, ¿no? Por ejemplo, si estoy considerando una roca con baja densidad, quiere decir que tiene una mayor porosidad, y esta porosidad eh, me va a atenuar estas ondas o la propagación de estas ondas sobre el medio, lo cual
se va a ver reflejada en la parte de las propiedades dinámicas, ¿no? Entonces, estas tres variables, la densidad, la velocidad compresional y la velocidad de corte, van a ser fundamentales para el análisis, ¿no? Y bueno, vimos un poco de dónde salían estos modelos de la relación de las velocidades con las propiedades mecánicas y empezamos a hablar un poco sobre la segunda ley de Newton, ¿no? Sobre la ecuación de onda para un medio homogéneo, ¿no? La forma general para un medio continuo, les había comentado que aquí considera una fuerza ya que está actuando, pero nosotros como estamos considerando, limitándola para un medio homogéneo, esto no se considera porque consideramos que se encuentra en cuasi equilibrio, no está afectado por algún movimiento antes ¿de acuerdo? Decimos que todas sus fuerzas que están actuando sobre el medio son casi nulas porque se encuentran en cuasi equilibrio. Y la relacionamos con esta ley de Hooke, donde resolvimos esto, nada más es para que ustedes empiecen ahí a ver cómo está este fundamento referente a la obtención de estas velocidades. A partir de esta ecuación, habíamos visto que si yo despejo la densidad, sustituyo aquí, más bien divide aquí, y por las características y por ciertos teoremas referentes a esta relación que existe, que ambos están en función, tanto las propiedades mecánicas elásticas, como estas velocidades en función del material con el que está constituido el medio, se pueden relacionar de esta manera. ¿De acuerdo? Donde tenemos la velocidad compresional, está en función de estas dos propiedades mecánicas elásticas. Estas son las que comentábamos, el parámetro de la M, y este viene siendo el módulo de corte y la densidad. Y aquí teníamos el módulo de corte, que estaba relacionado con la densidad de la roca. ¿De acuerdo? Aquí ya la tenemos más precisamente para los diferentes tipos de velocidades, la compresional y la de corte, pero a nosotros no nos interesa determinar las velocidades compresional y de corte, porque eso es usualmente, la velocidad compresional lo obtenemos del registro de tiempo de tránsito, porque tenemos el tiempo de tránsito compresional, que se refiere al inverso de esta velocidad compresional. Recuerdo que varios me preguntaban que no tenían la velocidad compresional, únicamente lo que tenían que hacer es sacar el recíproco de ese tiempo de tránsito compresional, ¿de acuerdo? Y obviamente multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Para qué? Para que esta velocidad diera en metros sobre segundo, porque teníamos esta en microsegundos pie. Nada más sería hacer ahí un análisis adimensional. Es muy importante que sepan hacer todo este análisis adimensional porque siempre va a ser requerido en cualquier modelo, ya sea un modelo empírico o un modelo matemático. Y empezamos a jugar ahí con ciertos valores de cómo se resolverían y cómo obtendríamos estos módulos en función de esa velocidad compresional partiendo de estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Ese sería lo fundamental. Y bueno, aquí nos dice, si no tengo la densidad de la roca, lo puedo determinar con el modelo de Gardner y puedo calcular esta densidad, principalmente para estas rocas clásticas, ¿no? Las lutitas, las areniscas y los carbonatos. Para los domos salinos o la anhidrita, no es recomendable utilizar este modelo. ¿Por qué? Porque tiene cierta incertidumbre, cierta desviación con respecto a esta línea continua, que es este modelo, ¿no? Que viene siendo este modelo que estoy expresando de este lado. Y aquí está la velocidad compresional, cómo se determinaba en función de ese tiempo de tránsito compresional. Hay que también tener en cuenta cómo se está expresando. Se lo pongo aquí con distinta nomenclatura para que ustedes lo empiecen a identificar y no se pierdan más adelante cuando lo vean con otra nomenclatura y no sepan asociarlo a la simbología, ¿no? Usualmente lo van a encontrar dentro de los archivos LAS de los registros como DT únicamente, que esto se refiere a DTC, perdón, o también lo van a referir como a DTP, o también va a estar referenciado con este símbolo delta TP, ¿de acuerdo?
Y de hecho, hasta aquí nos lo dice en la nomenclatura, ¿no? Tiempo de tránsito compresional medido. Es así como podemos obtener esa velocidad compresional y posteriormente calcular la densidad de Garner. Y ya con el modelo de Castaña, pudieron calcular la velocidad de corte en función de la velocidad compresional que determinaron a partir del tiempo de tránsito compresional. Y todo esto les comento para que ustedes puedan validar, porque ¿cómo sabemos que realmente me está dando valores correctos? Precisamente por eso les pongo estas diapositivas, estas tablas donde ya vienen algunos valores, un rango de valores, porque no, como tal no puede existir un solo valor, porque dentro de la misma lutita o arenisca tenemos distintos porcentajes ahí de arcillosidad o de tamaño de grano, etcétera, ¿no? Nunca van a ser las mismas, van a ser muy parecidas, pueden ser, pero algunas características pueden cambiar y por eso se manejan en rangos, donde ustedes tienen que entrar, si calcularon las propiedades mecánicas o en primera instancia calcularon las velocidades y la densidad de la roca, debieron de haber validado si cumplía con estos rangos para cada una de las litologías que tenemos aquí. Y posteriormente, una vez que ya calcularon sus propiedades mecánicas, validar en los rangos que también venían en las tablas anteriores, si realmente se encuentra en esos rangos y en caso de que no se encuentren, ¿por qué? ¿Hicimos algo mal o hay alguna característica especial que yo no he visto dentro de estas formaciones? Entonces, eso siempre hay que preguntarnos y no solamente ser muy metódicos y utilizar los modelos porque me lo están dando y los tengo que resolver, ¿no? Sino analizarlos, entenderlos y saber sobre todo su fundamento. Eso les va a ayudar muchísimo cuando estén haciendo sus análisis. ¿Por qué? Porque van a entender las limitaciones, las limitantes que tienen sus modelos, o en dónde ocuparlos y en dónde no. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Vimos que también se pueden determinar. Sí, adelante. Ajá. ¿Cuál es, perdón? Creo que ya se fue su compañera. Yo no vi quién era. ¿Estefanía? ¿Me escuchas? Ya, ya te escuchamos. Te fuiste por un momento. Efectivamente. ¿Por qué? Porque observamos que nuestros modelos que están, por ejemplo, aquí en función de estas velocidades, de hecho ya lo dije, ¿no? Está en función, por ejemplo, el módulo de Young en función de estos tres parámetros. O sea, requiero conocer la velocidad de corte, la velocidad compresional, velocidad de corte, velocidad compresional, y la densidad de la roca para yo poder utilizar este modelo y conocer o determinar el módulo de Young. Para la relación de Poisson necesito únicamente la velocidad de corte y la velocidad compresional. Es la única diferencia. Donde tengas únicamente valores determinados. Por ejemplo, y por eso les di este registro, porque usualmente no van a encontrar un registro que tengan todos sus datos así de manera escalonada, ¿no? Algunos van a tener valores nulos, de hecho, yo ya se los quité. Usualmente vienen con ese valor de menos 999.2575, no recuerdo bien. Eso para un software como Petrel, Predict, etcétera, es un valor nulo, es un valor no medido, o sea, no, ahí hubo un error de la herramienta o no registró en ese intervalo. Y como algunas otras herramientas, cuando exportan los registros, si tienen información en esos puntos o en esas profundidades, para no dejarla vacía, pone ese valor de menos 999. Yo se los borré y le dejé varias celdas vacías en donde prácticamente no hubo información. Entonces, si se dan cuenta, eh,
los registros ahí varían en profundidad, ¿no? ¿Dónde empieza para el resistivo, dónde empieza para el tipo de tránsito? Varía esa profundidad, donde empezaron realmente a medirse estos registros. Entonces, para los gráficos, sí era recomendable que nada más graficaras, porque de repente Excel ahí hace cosas medio extrañas. Nada más sería agarrar el intervalo donde tengas las mediciones, por ejemplo, del tiempo de tránsito o de la velocidad compresional. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿No de qué? Profe, ¿Sí, adelante? bueno, eso de los softwares que mencionó de Petrelli Predict, o sea, Predict ahí sirve para igual hacer la ventana operativa también. Efectivamente. Ese está, es por parte de Halliburton, tiene ese software y se puede utilizar para realizar modelos geomecánicos. Principalmente esa es su función. Que puedas calcular ese modelo geomecánico 1D utilizando el software. Por ejemplo, ahí las velocidades de corte y los módulos, ahí también se pueden calcular. Esa es una excelente pregunta. Bueno, no sé si ya algunos ya lo conozcan, no hayan tenido conocimiento. Los que ya lo conocen van a encontrar que no les solicitan nada de esto. No vienen ecuaciones o no vienen la manera de determinar estos módulos elásticos. ¿Por qué? Porque usualmente, les comentaba de hecho en las primeras sesiones, un modelo geomecánico lo realizan con estas propiedades mecánicas constantes. Y eso les había comentado que está mal. ¿Por qué? Porque una lutita, una arenisca, un carbonato, no podemos considerar ese valor constante de módulo de Young, de relación de Poisson, etc. ¿De acuerdo? Y dentro de hecho, de una misma formación vamos a ver que va a tener alguna variabilidad en los valores de estas propiedades mecánicas elásticas y por esa razón no se podrían considerar constantes. Pero ahí, por ejemplo, ese software tiene una opción donde podemos meter unos scripts, como los que vamos a hacer en MATLAB, para que creemos ahí nuestros propios modelos, así prácticamente en una línea, y podemos meter este módulo de Young, esta relación de Poisson, y así calcularlos. Es una de las ventajas que tiene ahí Predict. Ah, ya, profesor, sí, sí entiendo, estaría muy interesante hacer eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero básicamente ahí cuando lo veamos con MATLAB, esos scripts que tú hagas también te podrían ahí, si de repente tienes oportunidad con el software, lo podrías hacer ahí, en Predict, un script parecido a ese. Obviamente va a tener sus diferencias porque depende del lenguaje de programación, ¿no? Con el que estén, basados. Pero básicamente se sigue una misma estructura, ¿no? ¿De acuerdo? De Profe, yo acuerdo. también tenía, en Sí, adelante. cuanto, bueno, cuando calculé la velocidad de la onda S, porque nos dice que está en kilómetros sobre segundo, y como usamos nuestra BP, entonces ahí tendríamos que hacer la conversión de nuestra BP. Exactamente. Aquí es muy importante que vean esa parte de las unidades, ¿no? Ese análisis adimensional que les he venido comentando aquí. La velocidad compresional para utilizar este modelo de Castaña debe de estar en kilómetros sobre segundo. Entonces, en primera instancia hay que convertirlo, esta BP en kilómetros sobre segundo, y después esta velocidad de corte que nos está arrojando en unidades de kilómetros sobre segundo, hay que pasarlas a metros sobre segundo. Que ustedes ya en su Excel, ya cuando lo metan como su hoja de cálculo, pues ya prácticamente estarían diciendo, o lo podrían meter así directo, ¿no? 862 por, sería BP entre 1000 menos esto, y todo esto después lo multiplican por 1000, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante que vean todas esas unidades para que exista ahí homogeneidad, ¿no? En el resultado. Les dé algo coherente. Ok, gracias, ingeniero. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna duda adicional? Perfecto, entonces, si no hay más dudas, podemos continuar con el siguiente caso de estas propiedades mecánicas, que vienen siendo las propiedades de resistencia. Y una de ellas, que habíamos visto de las 4 que vamos a determinar, en primera instancia está la resistencia a la compresión sin confinamiento. ¿De acuerdo? Y esta nos refiere a la capacidad que tiene el material de soportar una fuerza compresiva. Hay que tener en cuenta esto. Si yo quiero determinar la resistencia
a la compresión, como su nombre lo indica, uniaxial debo de generar, y como se los había manejado en las primeras sesiones, un estado compresivo, las dos flechitas se encuentran o van en dirección a encontrarse, ¿no? A un mismo punto. En esta forma. Ya hemos comentado que nosotros consideramos un estado compresivo como nuestro estado convencional o positivo, ¿no? Y de tensión, un estado tensional negativo, en términos de magnitud, con dirección y sentido. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto en laboratorio? También existen estas pruebas estáticas en laboratorio. Para ello necesitamos hacer estas pruebas triaxiales, como las imágenes que les presentaba anteriormente en las primeras sesiones, se mete la probeta a este cilindro, esta muestra de roca, y se somete a una fuerza externa, ¿no? Se le aplica ahí una fuerza sobre esta unidad de área, ¿de acuerdo? Me va deformando el medio, aquí yo voy determinando en estos puntos el módulo de Young y la relación de Poisson, principalmente, ¿de acuerdo? Se está deformando el medio, aquí está perdiendo este delta y va ganando cierta anchura, ¿de acuerdo? Hasta llegar a esta ruptura. El punto, este punto, por ejemplo, en el cual ya posterior se da la falla o la ruptura de la muestra, se le conoce como la UCS. Ese sería el valor de nuestra UCS y solamente la proyectamos y sería el valor que tenemos de ese esfuerzo, ¿no? Eso es en términos de laboratorio. ¿Sí, adelante? ¿Lo podré repetir? Que al punto de llegar a la falla es nuestro valor de UCS. Exactamente. Ese es el valor que nosotros consideramos como la UCS. Obviamente todas estas pruebas, o esta prueba principalmente que se realiza, esta prueba uniaxial, debe ser sin confinamiento, por el nombre que indica esta UCS, ¿no? Si yo la aplico confinamiento, entonces yo ya no estaría ejerciendo o calculando o estimando mi UCS. Supongamos que tengo confinamiento, es decir, tengo sometido aquí a unos esfuerzos radiales sobre la muestra, solamente con un fluido, con algún fluido. Entonces lo que me estaría dando es una CCS, la resistencia a la compresión con confinamiento. Vamos a ver que estos valores van a diferir, van a ser de hecho mucho mayores para la CSS en cuanto mayor confinamiento tenga, comparado con esta UCS. Pero se refiere una vez que llega a la ruptura, pasa mi zona elástica, veo mi zona plástica. De hecho, tiene un comportamiento distinto, pero lo podemos graficar así como las anteriores, ¿no? Pasa mi zona plástica y de repente llega la ruptura. Esta podría ser mi UCS, ¿no? Para que no se confundan con esta forma y tengan este comportamiento parecido al de los gráficos anteriores. Este punto de aquí es mi UCS. ¿De acuerdo? Obviamente, compresión y confinamiento igual a 0. Por ejemplo, me voy a regresar aquí a mi ejercicio que teníamos del módulo de Young. De aquí. Teníamos esta prueba que se le estaba haciendo, supongamos que aquí falla, ¿no? Ya llegando a este punto. Y aquí falla en este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Donde dice que tengo un esfuerzo sin confinamiento, sería mi UCS. Y donde tengo mi esfuerzo con confinamiento, sería mi CCS. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros estamos tratando de determinar la resistencia neta que tiene la roca sin necesidad de esos esfuerzos adicionales o esa presión de confinamiento, por eso siempre va a ser característico determinar esta UCS. Y si lo vamos a utilizar cuando estemos en la parte de estabilidad de pozos, cuando estemos calculando esa presión de colapso, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una UCS. Pero nosotros no vamos a tener este tipo de pruebas para determinar el punto en el que falló. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? Básicamente, así como existen ecuaciones que vimos anteriormente del módulo de Young, relación de Poisson, en función de las velocidades,
que están basados en el fundamento físico-matemático, ¿no? Función de esa ecuación de continuidad de la segunda ley de Newton y de la ley de Hooke, de Robert Hooke, de la relación esfuerzo-deformación. Aquí, para estas propiedades de resistencia, no están basados o no tienen ese fundamento referente a algún modelo físico-matemático, sino todo fue hecho prácticamente con mediciones experimentales, a prueba y error, y obtuvieron ahí algunos modelos empíricos, como estos que estoy presentando aquí. Tenemos el primer modelo, esta primera ecuación, que fue desarrollada por Holroyd en 2001, y él utilizó varias muestras de lutitas, principalmente lutitas, en laboratorio, aplicó varias pruebas de este tipo. Antes de aplicar estas pruebas, le midió sus velocidades, ¿de acuerdo? Y generó gráficos de este estilo, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, mi UCS, y aquí tengo mi BP. Este es para el primer modelo de Holroyd. Y por ahí ya obtuvo, no sé, algo así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él observó que con este modelo, o a partir de alguna regresión, pudo obtener un modelo que ajustara a todos esos puntos que con cierta dispersión, porque obviamente como son datos de laboratorio, de repente tienen cierta dispersión, pero se puede ver alguna tendencia, ¿no? En la mayoría de los casos se puede ver alguna tendencia, y él lo que dice es que existe este modelo A igual a BP elevado a la B, que me ayuda a validar el comportamiento o a calcular el comportamiento de mi UCS. Si se dan cuenta, tiene algo muy parecido al modelo de Gardner, ¿no? Que igual es un modelo empírico. Y en este caso está basado en una ley potencial, o una ley de potencias. ¿De acuerdo? No es un modelo lineal, porque él no observó esta linealidad. Si ocupaba un modelo lineal, entonces íbamos a tener una mayor incertidumbre. Y él encontró este modelo, que para lutitas él menciona que es el más adecuado. Y sí, realmente en este tipo de rocas lutitas, sí suele ser, sí suele dar buenos resultados, ¿no? Pero ya en otro tipo de rocas, de repente como que se desvía mucho referente a lo real, ¿no? Subestima los valores, en este caso, mejor dicho. Y uno de los modelos que más utilizo y que más me gusta es uno más viejito, que es el de McNally, que está en función, en este caso, del tiempo de tránsito compresional. Al igual que Holroyd, McNally realizó el ejercicio, pero en lugar de graficarlo o tener la velocidad compresional, utilizó el tiempo de tránsito compresional. Midió el tiempo de tránsito compresional de las muestras, posteriormente la sometió ahí a una prueba destructiva y graficó, ¿no? Todos sus datos. Y él observó que también existía un comportamiento de esa manera, pero él asignó un modelo exponencial con estas características. A exponencial de C por delta TP. ¿De acuerdo? Con todos sus datos de laboratorio, él asignó un modelo de este estilo, en donde estos coeficientes A y B, por ejemplo, para este modelo de Holroyd, y estos modelos, le voy a cambiar aquí, le voy a poner D. Y estos modelos D y C de McNally, obviamente fueron determinados para encontrar el mejor ajuste en su tendencia que observaba, ¿no? Para reducir el error. Obviamente, como son modelos empíricos, van a acarrear un cierto error, una cierta incertidumbre en el cálculo. ¿De acuerdo? Nuevamente, hay que observar aquí que para el modelo de Holroyd, la velocidad está en kilómetros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y la UCS me lo va a estar dando en megapascales. Y el tiempo de tránsito, obviamente como lo tenemos en los registros, está en microsegundo pie. Entonces, es la forma en que nosotros lo vamos a calcular, pero aquí nosotros usualmente, dentro de la industria, ya en la parte práctica, no utilizamos megapascales, lo vamos a considerar en PSI. Por favor, cuando hagan su ejercicio, calcúlenlo, lo calculan a 100 megapascales, posteriormente lo transforman o lo convierten a PSI, posteriormente lo grafican versus la profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi primer propiedad de resistencia. Ya no estamos hablando de módulos elásticos, ya no tiene que ver nada con esa relación esfuerzo-deformación, ya tiene que ver netamente con las características
de la roca, ¿no? Propiedades de resistencia. ¿De acuerdo? Obviamente estas dos sí están relacionadas entre sí, pero vienen siendo dos conceptos por aparte, ¿no? Unas propiedades elásticas y otras propiedades de resistencia. Porque las propiedades elásticas solamente nos estamos limitando a ver la parte de la rigidez dentro de la zona elástica, perdón. Y por otro lado, en estas propiedades de resistencia, obviamente tenemos que involucrar hasta la parte en donde llegue la ruptura, ¿no? Quiere decir que está contemplando la zona elástica, la zona plástica, hasta llegar al punto de ruptura. Y así como tenemos estas pruebas de compresión para calcular la UCS, también tenemos otro tipo de pruebas de tensión, por ejemplo, para calcular la resistencia a la tensión. Este es el caso contrario a mi primera propiedad de resistencia que tenemos, la UCS. Y esto, usualmente en laboratorio se somete las rocas a tensión, ya sea tensión directa o tensión indirecta, en donde prácticamente se observa un gráfico de este estilo, como el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En donde aquí en este caso el esfuerzo es de tensión, no de compresión, hasta llegar a esa ruptura. Entonces, cuando llega a esa ruptura, es lo que se conoce como esta resistencia a la tensión. Pero normalmente no lo tenemos nuevamente en pruebas de laboratorio, e incluso dentro de las pruebas de laboratorio, en ocasiones no contemplan estas pruebas de resistencia a la tensión, o no someten la prueba a la tensión, ¿de acuerdo? No es muy común, o bueno, yo no he visto que sea muy común. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Como tal, tampoco existe un modelo matemático que me ayude a determinar estas propiedades de resistencia, esta propiedad de resistencia a la tensión. Sin embargo, hay varios autores mencionan que está relacionada directamente con la UCS, donde algunos autores, dependiendo de ahí de la experiencia y de sus campos con los que han trabajado, mencionan que se encuentra en un rango de 1/8 a 1/12 de la UCS. Entonces nosotros, al momento del cálculo, esto no es una constante ni nada, solamente se refiere al rango. Entonces nosotros pudiésemos ocupar para nuestros cálculos el valor, por ejemplo, más pequeño, 1/12 de la UCS. ¿Y por qué estoy considerando este valor pequeño de la UCS? Usualmente en las rocas el valor de tensión va a ser muy pequeño, casi nulo. ¿Y ustedes por qué creen que se deba este comportamiento de la baja resistencia a la tensión? ¿Alguien tiene alguna idea? Y Carlos Daniel Ojeda, ¿tienes ahí alguna idea de por qué estoy comentando esta situación de que las propiedades de resistencia a la tensión o la magnitud de la resistencia a la tensión de las rocas es muy baja, casi cero? Creo que no nos escuchan. Porque, por ejemplo, por los esfuerzos, bueno, por la fuerza a la que están acostumbrados que soportan. Por la fuerza la que soportan, ¿ok? ¿Alguien está de acuerdo con su compañero o tiene otro punto de vista? ¿No? Por ejemplo, en este caso, como hay muchos esfuerzos, pues no hay exactamente una fuerza que... Las fuerzas son, ¿cómo se dice eso? Vienen de muchas direcciones, y por lo de la compactación creo que también tiene que ver, ¿no? Por la compactación. ¿Ok? ¿Alguien más está de acuerdo con lo que está diciendo ahí, por ejemplo, Julieta Pérez? ¿Estás de acuerdo con lo que comenta Carlos? Estoy tratando de analizarlo, profe, pero creo que sí estoy de acuerdo con mi compañero. No sé cómo expresarlo, pero creo que sí tiene que ver con la propiedad anterior que nos acaba de comentar de la compresión. Ok. ¿Recuerdan el comportamiento que veamos en la parte de la elasticidad lineal, el comportamiento de... Voy a regresar para que lo tengan presente. En la primera zona... ¿dónde está? Aquí. En esta primera zona donde habíamos dicho que en ocasiones esto no se puede ver con linealidad y de repente nos puede causar ruido, ¿no?
¿A qué estaba referenciado o por qué teníamos esta desviación aquí de mi pendiente en este punto? Era por el sistema de fracturas, ¿no? Exactamente, por microfracturas que puede tener la roca. Nosotros cuando estamos en un estado compresivo lo que hacemos es prácticamente cerrar las fracturas y estas ya no se pueden cerrar más. Va a llegar un punto donde ya están completamente cerradas y obviamente va a existir ese contacto ya de cara a cara de las fracturas, ¿no? Generando ese esfuerzo. Pero ¿qué ocurre en el caso de la tensión? Si yo lo estoy separando, esas fracturas se van a estar separando. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con una hoja de papel, ¿no? Si le tengo una pequeña figura, le hago un pequeño corte en una orilla y posteriormente los trato de estirar, pues va a ser más propenso a que se parta o se inicie a generar ahí una fractura o se empiece a romper sobre esa pequeña grieta o esa distorsión que yo realicé sobre mi hoja. Básicamente por eso, en este caso, la resistencia a la tensión se está considerando muy baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materiales geológicos que se encuentran en la naturaleza ya con microfracturas, ¿no? Por lo tanto, esta resistencia a la tensión siempre va a ser mucho más baja a la compresión. En la compresión, como tenemos ya ese contacto ya entre la cara y cara de cada uno de las microfracturas, pues ya tiene mayor resistencia. Pero en el tensión va a tratar de separar, y obviamente esto va a generar que se abra más esa fractura o esas microfracturas, y obviamente va a ser más propenso a que falle más rápido en tensión. No sé si me expliqué con esa cuestión. Sí, ingeniero. Quedó claro. Entonces, se podría decir que en los esfuerzos de tensión es porque, bueno, o sea, es mucho menor el esfuerzo, dado que la mayoría de los esfuerzos en una roca son de compresión unexal. O sea, todos los esfuerzos que se generan en la roca como tal están haciendo que se comprima. No están haciendo que tengan generación de tensión, porque si no, el sistema de fracturas hace que la misma roca quiebre con una menor cantidad de esfuerzo. Eso fue lo que entendí. Exactamente, o sea, aquí en nuestro estado en equilibrio, si lo perturbamos con esfuerzos compresivos o si se encuentra en un estado compresivo, obviamente va a resistir más a esa fractura, porque en primera instancia, y hablando aquí, por ejemplo, en términos de alguna muestra que se tenga en laboratorio, ¿no? Si yo la comprimo, obviamente todo ese material, todas esas microfracturas se van a cerrar. Si se encontraban abiertas en un cierto rango, se van a cerrar y van a generar un mayor contacto y un contraste ahí de esfuerzos. Por lo tanto, yo voy a requerir mucho más fuerza para tratar de romper la roca. En caso contrario, si yo someto a mi roca a tensión, lo que hago con las fracturas es que empieza a abrirse, se empieza a abrir más de lo que ya están y se empieza a propagar esas microfracturas. Y lo que puede llegar a unir todas esas microfracturas y generar una ruptura mayor, ¿no? Y romper mucho más rápido la roca. ¿De acuerdo? Entonces, pero nosotros en laboratorio no podemos determinarlo, entonces vamos a utilizar este modelo y vamos a considerar un doceavo. ¿De acuerdo? Esto ya va a ser como que a nuestro criterio. Obviamente se tienen que hacer observaciones de algunas muestras que se han tomado y se han realizado este tipo de pruebas. ¿De acuerdo? De formaciones muy parecidas para tratar de calibrar este valor. En nuestro caso vamos a decir que es un valor muy cercano a un doceavo, ¿no? Por la condición que les mencioné anteriormente. Ahora bien, tenemos otro término importante que es la resistencia a la cohesión. Y este nos va a representar la resistencia que tienen los granos o como tal la roca a mantener unidos mientras se le está aplicando esa fuerza de tensión. Y esto tiene que ver también no solamente con este proceso de la tensión y que se estén abriendo las fracturas, sino que los mismos granos que están haciendo ese contacto entre grano y grano, donde no hay fracturas, va a tener una cierta resistencia antes de generar esa ruptura, ¿no? Y usualmente lo podemos ver en diagramas, por ejemplo, de Moore-Coulomb. No sé si han visto esos diagramas, donde tenemos varios aquí.
Sí, sí, sí lo conozco, bueno, sí lo conozco, pero no, nunca lo he tratado de, bueno, no sé qué significa bien. Tenemos este tipo de gráficos donde se realiza y se genera la envolvente, ¿no? Esta envolvente de Moore, en donde el punto aquí donde observamos esta cruce de estas tangentes con esta que viene siendo tau, perdón, este es tau. Este valor de aquí viene siendo mi valor de la cohesión. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver de manera de una prueba de laboratorio. Entonces tenemos que someter a la muestra a varios tipos de cargas, en este caso de este estilo, iniciando con cargas pequeñas y posteriormente ir incrementándolas, ¿no? Para generar un gráfico de este estilo y generar este envolvente y posteriormente trazar la tangente entre cada una de estas y el punto en donde cruza aquí con este eje Y es el punto o el valor de mi cohesión. Pero también aquí este señor Lal en 1999 realizó aquí una experimentación en donde nuevamente, así como la UCS, realizó un crossplot o una correlación entre la cohesión que determinó en laboratorio versus las velocidades compresionales de esas mismas muestras que se lo sometió posteriormente a estas pruebas destructivas. Y encontró esta relación, es un poco más compleja, pero está en función de las velocidades compresionales, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta nuevamente las unidades que estamos manejando, y en este caso también me lo está arrojando en megapascales. Aquí todo esto nosotros lo vamos a manejar en PSI. Cuando hagan su tarea, me gustaría que me lo entregaran en esos términos de PSI, ¿no? Como lo manejamos en la industria. La profundidad en metros, la velocidad en metros sobre segundo, las presiones, esfuerzos en PSI, ¿de acuerdo? Y las propiedades elásticas, creo que no se los mencioné, bueno, creo que ahí venían. Les convendría manejarlos en mega-PSI porque son valores muy grandes. Si lo manejamos en mega-PSI, ya nos dan valores más pequeños, sobre todo para verlos dentro de la escala del gráfico, ¿no? Y por otro lado tenemos el ángulo de fricción interna, ¿de acuerdo? Este se refiere a una medida de la capacidad de un material de resistir a un esfuerzo de corte, ¿de acuerdo? Esto principalmente ya vimos que está asociado a esos esfuerzos de corte que se están dando en este caso, en estas secciones, ¿no? A partir de la descomposición de estos esfuerzos de esta prueba uniaxial. Nosotros estamos aplicando las fuerzas por unidad de área en la dirección vertical en este sentido, ¿no? De manera compresiva. Pero internamente va a haber, descomponiendo esos esfuerzos, va a haber esos esfuerzos de corte, el cual, dependiendo de la resistencia y también del contenido de fluidos, del tamaño de los granos, de la orientación de estos granos, todo esto va a jugar un papel muy importante de este ángulo que se va a estar formando cuando falle la roca. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo principalmente también el contenido del fluido? No es lo mismo que yo lo tenga seco a que yo lo tenga el espacio poroso lleno esté lleno con algún fluido como agua, por ejemplo. Cuando tiene algún fluido lubricando ahí, quiere decir que es más propenso a que resbale. Y esto se ve mucho en los cerros, ¿no? En esos lugares donde se están deslavando los cerros, en donde en temporadas de lluvia, si se sobresaturan estos cerros, pues genera este tipo de deslaves, ¿no? Quiere decir que su ángulo de fricción interna se reduce y es más propenso a tener inestabilidad ahí de este tipo de materiales rocosos, ¿no? Lo mismo va a ocurrir aquí en la roca, dependiendo de esa porosidad, del tamaño de los granos y de la orientación de los granos, ya puede ser que sea mayor o menor este ángulo de fricción interna. Y aquí lo podríamos relacionar también con ese término de fragilidad y ductilidad. ¿Por qué? Porque hay varios autores, bueno, inicialmente van a ver ustedes ahí en los artículos, que usualmente suelen manejar un ángulo de fricción interna constante con un valor de 30 grados, porque así lo veían todos, ¿no? A ojo de buen cubero se veía que cumplía con esos 30 grados.
Sin embargo, ya haciendo pruebas y haciendo más analíticos, se daban cuenta que dependía mucho de el tipo de roca que se tenía, si era frágil o dúctil. Y muchas veces, en muchas ocasiones veían que cuando un material era muy rígido, en otras palabras, muy frágil, presentaba ángulos de fricción interna mayores a este valor promedio de 30 grados. Y cuando eran más dúctiles, presentaban ángulos de fricción interna más pequeños, ¿de acuerdo? Es por eso que estos materiales dúctiles son más propensos a generar inestabilidad. Entonces ya estamos adentrándonos ya a la parte del comportamiento mecánico, porque ya estamos hablando de inestabilidad, y es un tema muy importante dentro de la perforación del pus. ¿De acuerdo? Y lo vamos a referenciar mucho cuando entremos a la presión de colapso. ¿Por qué? Porque la presión de colapso también va a estar en función de este ángulo de fricción interna. Y ahora, si yo lo estoy asociando a los materiales frágiles y dúctiles, aquí un carbonato, por ejemplo, de manera general, un carbonato, ¿qué ángulo de fricción interna tendría? ¿Mayor o menor a este promedio de 30 grados? Yo digo que Ahí, sería mayor. mayor Pero- a 30 grados. Es correcto, efectivamente. Habíamos comentado como estos carbonatos son rocas frágiles, entonces estaremos exhibiendo un ángulo de fricción interna mayor a ese promedio de 30 grados. Incluso puede llegar a los 50 o más grados, ¿de acuerdo? Incluso si son muy resistentes, de repente se pueden ver esos de a 90 grados, ¿no? Esas rupturas de las muestras de núcleo a 90 grados. Y las rocas dúctiles, como por ejemplo una lutita, obviamente van a ser grados más pequeños en esta dirección, ¿no? Muy cercanos a los 10 grados. Se vendrían siendo como los valores más pequeños que pudiésemos encontrar de este fallamiento que se da en estas muestras. Cuando estamos aplicando este tipo de pruebas en el laboratorio, con esas pruebas destructivas. Pero también podemos determinarlo. Este señor Lal, en 1999, también a partir también de sus pruebas que realizó, no solamente lo realizó para la ecuación, sino también realizó un modelo para fricción interna, porque están relacionados entre sí estos, y también determinó que para el ángulo hay una relación con esta velocidad compresional. Y es la ecuación que nosotros vamos a considerar para calcular el ángulo de fricción interna. Y más o menos tener ahí un valor estimado y ver un comportamiento de estas propiedades de resistencia, ¿no? En general. Básicamente estas serían nuestras 4 propiedades de resistencia que vamos a calcular y deberíamos de verlas algo así de este estilo. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta y la comparan con las propiedades elásticas, el ejemplo que les mostré anteriormente, vamos a ver prácticamente mismos comportamientos que nosotros debemos identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver uno, aquí podemos ver otro comportamiento, aquí vemos un cambio en el comportamiento. Y nosotros podemos ser más quisquillosos, darle un zoom y empezar ahí a hacerlo más detallado, ¿no? De repente no es tan recomendable porque se pierde mucho dentro del modelo geomecánico, o dentro del modelo geomecánico ya no se ve tan detallado, pero sí, de manera general, como lo estoy haciendo aquí, sería una buena opción. Y por ejemplo, tomando el ejemplo de la clase pasada, dijimos que esta zona 1 y esta zona 2 la referenciamos y las clasificamos como dúctil o frágil. Aquí podríamos ver esa ductilidad o fragilidad. ¿Ustedes la pueden observar? La ductilidad sería de la zona 2, ¿no? Por su mayor UCS. La ductilidad en la zona 2. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Bueno, ahí sería como dúctil y frágil. Bueno, sería un poco frágil también. Ok, vamos a detenernos aquí. Aquí me está diciendo que la roca resiste más a una compresión uniaxial. Quiere decir que es más resistente, es más rígida. Aquí me hace referencia a esto. Y vean sus valores del ángulo de fricción interna, con lo último que estuvimos asociando.
tiene valores mayores en promedio comparado con este, ¿no? No es mucho la diferencia, pero sí hay un cambio aquí, ¿no? Por lo Este que de la arriba zona tiene... 2 tendría que ser. ¿Sí, adelante? Entonces la zona 2 sería una zona frágil. Exactamente, ¿por qué? Porque tiene valores más grandes del ángulo de fricción interna. Y la zona dúctil, si nos fijamos bien, es la zona 1, en donde tiene valores más pequeños del ángulo de fricción interna. La zona 3 ahí, bueno, sería la zona 4, sería una zona dúctil, ¿verdad? Exactamente, estamos viendo un comportamiento, ¿por qué? Porque tienen baja resistencia a la compresión. También vemos un bajo comportamiento aquí de mi ángulo de fricción interna, entonces podríamos asociarla a una zona dúctil, que puede provocar problemas de inestabilidad, ¿no? Por lo que habíamos comentado. Y si se dan cuenta, ya empezamos a meternos a la parte de la geomecánica. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esta zona 3 puede presentar problemas de inestabilidad del pozo. Entonces debo de prestarle mucha atención. Ya cuando calcule mi modelo geomecánico, lo debo de ver representado ahí. Si no lo veo representado ahí, en los perfiles de presión de colapso, quiere decir que algo hice mal y no lo estoy calculando correctamente. ¿De acuerdo? O bien, o realmente no me está causando mucho efecto, pero eso lo tenemos que validar muy bien y estar seguros de lo que estamos calculando. ¿De acuerdo? Entonces, ingeniero, ¿valores altos de nuestro ángulo de fricción van a indicar zonas frágiles? Exactamente. Y lo debes de amarrar todo esto con la parte de las propiedades elásticas, principalmente con tu relación de Poisson. Ok. Porque también tu Perfecto. relación de Poisson nos daba ese comportamiento de fragilidad o ductilidad de la roca, ¿no? Ujú. Ok. Sí, Gracias, sí. ingeniero. ¿No de qué? Si teníamos una relación de Poisson mayor, que en este caso lo teníamos en esta escala inversa, ¿no? Este era 0.5, y este era 0. Y observamos que tenían un mismo comportamiento, ¿no? Los valores se encontraban muy cercanos a 0.5 y los de esta zona 2 se encontraban valores entre 0.30, 0.35, ¿no? Ujú. Entonces, está Los que concordando estaban con... cercanos a 5 eran la zona más dúctil, ¿no? Exactamente. Se estaban acercando a 0.5 en la zona más dúctil. Profe, entonces, por ejemplo, la zona 4, ahí una zona dúctil, decía, ¿verdad? ¿Esta de aquí? Ah, ajá. Sí, exactamente. De hecho, aquí podemos ver como un cambio en el comportamiento. Pequeño cambio, no es de la gran cosa, pero sí se observa un pequeño cambio. Pero esta zona aquí, igual se puede ver que es una zona dúctil. Quiere decir que está asociado a estas rocas lutitas. En esos puntos en donde vemos que incrementa aquí la resistencia, pueden ser algunos intervalos arenosos, ¿no? Que tienen una mayor resistencia que las lutitas. Es también como podemos identificar aquí esas litologías con base en estas propiedades mecánicas. La zona 5 es una zona frágil. Exactamente, la zona 5 viene siendo una zona frágil. ¿Por qué? Por sus valores aquí. Y si dan cuenta, este es un caso muy especial porque tiene intercalaciones, ¿no? Aquí baja, sube. Y se ve muy marcado este comportamiento de sube y baja, ¿no? Aquí van a ver, y bueno, de una vez les adelanto, esta zona ya es el cambio, aquí es el terciario, y aquí entramos al mesozoico. Y en el mesozoico, para aquí el caso de pozos mexicanos, está referenciado mucho a rocas carbonatadas, a los carbonatos. Entramos a la parte del Cretácico y al Jurásico superior. Entonces observamos un cambio significativo de este terciario, donde se veían valores de compresibilidad de la UCS más bajos, de tensión más bajo, de ángulo de fricción un poco más bajos, y cuando entramos aquí a los carbonatos, incluso en la UCS y en la tensión, se ve ese comportamiento muy característico en los carbonatos. Incluso lo van a ver desde sus registros originales, por ejemplo, de su tiempo de tránsito, de su resistividad, etc. Se va a ver la entrada a los carbonatos aquí significativamente. Por ejemplo, aquí estaba en promedio aquí y de repente despega por acá, ¿no? En promedio. Vean ese cambio en la magnitud, es considerable, entonces quiere decir que hay un cambio significativo de esta litología que yo debo de tener en cuenta durante mi análisis de la geomecánica. Profe, entonces, ahí en ese caso que menciona de los carbonatos, es donde tendríamos
los valores más altos de ángulo de fricción. Exactamente, deberíamos de tener los ángulos de fricción más altos. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando es una zona dúctil, decía que está más propensa o no tanto a la deformación, decía. Las zonas dúctiles son más propensas a deformarse. ¿Por qué? Porque son capaces de almacenar más energía antes de llegar a la fractura. Y ¿De las acuerdo? frágiles. En las frágiles, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, el concreto. Si tú lo tratas de aplastar, no se va a deformar, ¿no? No va a ser tan propenso a deformarse, pero si tú le empiezas a pegar con un martillo para tratar de deformarlo, lo que va a hacer es que se va a empezar a fracturar o a romper, ¿no? O sea, quiere decir que no se deforma con facilidad, pero sí se rompe o llega a la ruptura más rápidamente. Comparado que si tú le pegas a una llanta, ¿no? Algo de hule, vas a ver que se va a empezar a deformar, aunque tú le apliques la misma fuerza que le estás aplicando al concreto, va a almacenar más energía o va a ser capaz de almacenar esa energía. Quiere decir que se va a deformar con ese esfuerzo que yo le esté aplicando o esa fuerza externa que yo le esté aplicando. Entonces, en este sentido, si tengo esas rocas dúctiles, quiere decir que si no tengo algo que me esté equilibrando esos esfuerzos y hay un desequilibrio de estas fuerzas externas, ¿qué va a pasar? Mi roca se va a empezar a deformarse y puedo tener problemas de estabilidad. Se puede cerrar mi pozo, se puede ampliar, ensanchar, etcétera, ¿no? Ahí hay que ocasionarme problemas considerables en términos de estabilidad. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, sí se explicó. Perfecto. Ingeniero, Sí, adelante. en la zona frágil entonces es como en la de tensión, que es bajo microfracturas, y por eso se propaga la fractura más rápido y es por eso que rompe más rápido. Exactamente. Tiene que ver más que nada, por ejemplo, si yo le estoy aplicando una fuerza, una vez que yo pase mi zona de elástica, no va a tener esa zona plástica característica que tienen los materiales dúctiles, sino automáticamente, una vez que pase ese límite elástico, va a ser propenso a fracturarse. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, gracias. Perfecto, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna duda adicional? Profe, entonces, por ejemplo, ¿se podrían aplicar metodologías como fracturamiento hidráulico en ese tipo de zonas frágiles? Exactamente. De hecho, eso es algo muy importante y tiene que ver, para ya esos términos de fracturamiento hidráulico, sí nos debemos de meter mucho esta parte de las propiedades mecánicas, porque habíamos dicho que también se ocupa para la parte del fracturamiento hidráulico y tiene que ver mucho, o está muy ligado a esa parte de buscar esas zonas más frágiles. Y utilizan ahí un término, lo que se conoce como el índice de fragilidad, que está en función de todo eso que estamos viendo, ¿no? Identificar esas zonas más frágiles que necesitan menor energía, en este caso menor presión hidrostática, porque lo que estamos haciendo es ejerciendo una presión ahí hidráulica, mejor dicho, esa presión hidráulica para romper o generar esa conexión de las fracturas, ¿no? Gracias. Perfecto, ¿no de qué? ¿Alguna duda adicional? Ok. Bien, Entonces, si no hay más dudas, profe, el modelo de sí, Magnali es el que vamos a ocupar bueno, si lo vamos a graficar más adelante, así que vamos a tener en consideración. así es el que quiero que consideren ustedes. Lo vamos a ver, de hecho creo que no se las había comentado, ya que ustedes calcularon ya sus propiedades mecánicas, el día de mañana, esto es opcional, ya les había comentado, bueno, ahí una de sus compañeras me comentó que tenía clase, entonces a las 6:30, si no hay problema, le habíamos contemplado a las 6, si no mal recuerdo. Espero no haya problema que lo adelantemos a las 6:30, para por lo menos verlo entre hora y media, a lo mucho 2 horas, y programar todo esto de las propiedades mecánicas elásticas en MATLAB. ¿De acuerdo? Okay. Profesor, una pregunta más. ¿Sí, adelante? Por ejemplo, para programar este tipo de datos, es más recomendable utilizar MATLAB que Python,
o podemos, o cualquier lenguaje se puede utilizar. Cualquier lenguaje pueden ocuparlo. Aquí yo lo voy a hacer en MATLAB, y de hecho ahí se me pasó también preguntarles si la mayoría tiene este lenguaje. ¿Y por qué lo considero? Porque es más fácil, es más amigable, considero yo, para aquellos que no tienen nociones en la parte de la programación. Obviamente ya para alguien que está ligado, pues sí, ya puede utilizar hasta cualquier otro sistema, ¿no? Python, puede usar Java, puede usar C#, no sé, cualquier, hasta Fortran, ¿no? De los más antiguos, para generar este tipo de programas. Pero aquí me estoy basando en MATLAB porque considero yo que para fines educativos, para que ustedes se inicien con esa parte de la programación, para los que están en la parte básica de esto, sería lo recomendable MATLAB. Obviamente para aquellos que ya estén más avanzados, obviamente conforme vayamos avanzando, ustedes lo pueden optimizar, lo pueden hacer óptimo el programa, porque yo más que optimizarlo, yo quiero que ustedes lo aprendan y vean como que ese paso a paso que se sigue dentro del script para generar el comando. Y de hecho, lo voy a hacer en MATLAB porque tiene no solamente esa opción de generar el script y generar el programa, sino tiene otra opción que se llama el live script, que genera como un tipo de documento de todo lo que vamos haciendo y no me va generando esos gráficos aparte en otras ventanas, sino me lo va generando dentro de la misma, dentro del mismo script que voy haciendo. Entonces considero que para aquellos que tu máquina no sea o no tenga la suficiente capacidad de memoria, les puede ayudar este live script sobre todo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Perfecto. Entonces, antes de que se me olvide, viene la tarea, creo que es tarea 4. Es únicamente complementar estas propiedades mecánicas, calculando estas 4 propiedades de resistencia. Considerando el modelo de McNally para la UCS, considerando un doceavo para calcular la resistencia a la tensión, calculando la cohesión y calculando el ángulo de fricción interna utilizando los modelos del año. Yo lo voy a subir, ya no se los voy a mandar por correo, se los voy a subir directamente aquí en la carpeta que tenemos compartida de Teams, en la carpeta de tareas. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos esta tarea. Y nada más para que ustedes ya vayan a empezar haciéndola en Excel. Y esa la entregarían ya la siguiente semana. Y el siguiente sábado iniciaríamos a calcular esas propiedades de resistencia. Y si nos da tiempo, terminamos esfuerzos de sobrecarga. Y también calcularíamos el esfuerzo de sobrecarga, ¿no? Profesor, bueno, respecto a la tarea de hoy, yo ayer la subí, pero nada más al link que nos mandó pude subir nada más el ¿cómo se llama? El Excel nada más, porque ya no me aceptaba subir un Word que hice, ya no me lo aceptó. Y entonces se lo mandé a su correo, Y creo que sí, me lo acabas de mandar, ¿verdad? Eres Carlos Daniel Ojeda. Sí, se lo mandé en la noche. Ok. Me acaba de llegar, de hecho. Perfecto, sí, no hay problema. Mientras tengas tu archivo Excel ahí en la carpeta compartida del enlace, no hay problema. Igual reviso este Word. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, aquí viene ya otro tema importante. Ya vimos propiedades mecánicas, ya vimos que debemos de calcularla con respecto a la profundidad y para cada una de las distintas litologías que vamos a perforar, para entender el comportamiento mecánico del material. Ahora sí vamos a determinar nuestro primer perfil del modelo geomecánico, es decir, de nuestra ventana operativa, que es el esfuerzo vertical o esfuerzo de sobrecarga. Aquí hay que tener, de repente solemos confundir y ponemos presión de sobrecarga, pero es esfuerzo de sobrecarga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dirección y sentido, ¿no? ¿Cuál es su dirección? Dirección vertical, incluso lo está indicando aquí. Y este es un tema muy controversial que debemos de ponerle mucha atención y para ello hay que irnos desde el fundamento, desde la definición escrita, la más general, de la sobrecarga, que nos está definiendo un peso acumulativo originado, valga la redundancia, por la acumulación de sedimentos en una cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, es un peso acumulativo. ¿A qué hace referencia esto de peso acumulativo? ¿A la compactación? A la compactación, está ligado a la sobrecarga de la compactación, pero aquí inicialmente peso acumulativo
se refiere a que voy acumulando, voy sumando más y más peso, ¿no? Quiere decir, estoy integrando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo mi primer depósito de sedimentos aquí, y de repente le llegan más sedimentos aquí arriba, y de repente le llegan más y le llegan más. Entonces, por eso se le va sumando. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa adición de sedimentos con respecto al tiempo, ¿no? Ya este sedimento que estaba somero, ya ha pasado a una cierta profundidad con un cierto número de sedimentos o de capas de sedimento por encima de este, que le está generando un peso de sobrecarga o un esfuerzo de sobrecarga. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que la está generando principalmente? ¿Qué es lo que dice aquí de acuerdo a esta definición? Los sedimentos. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un tirante de agua? Principalmente ese no está generando un peso acumulativo de los sedimentos. Eso me está generando un gradiente hidrostático. Y si recuerdan, yo no puedo considerar o sumar, hacer la sumatoria directa de una presión con un esfuerzo. ¿Por qué? Porque son dos términos, o lo vamos a considerar como dos términos distintos, ¿no? Aunque tengan mismas unidades, como tal, no podemos mezclarlos. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser muy importante entender esa parte conforme vayamos avanzando para descartar errores en la determinación de la sobrecarga. Entonces, ya como uno de sus compañeros, no vi quién fue, creo que fuiste tú, Carlos, habló referente a la compactación. Este tema también es importante dentro de este tema de sobrecarga, y va a ser mucho más importante en el tema de presión de poro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esta parte de la compactación? La compactación como tal se refiere a una reducción del volumen. ¿De acuerdo? En este caso del volumen poroso. Entonces, usualmente, o siempre tenemos ese poro relleno de algún fluido, que conforme se va compactando, este fluido debe de ir expulsándose. Entonces, para este tema de sobrecarga, debemos de entender que conforme tenemos una cierta porosidad y conforme se va compactando la roca, quiere decir que esta porosidad se va perdiendo, se va reduciendo. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí mi porosidad, y quiere decir que esta se va reduciendo con respecto a la profundidad. Por lo tanto, quiere decir que voy a tener una ganancia de la densidad con respecto a la profundidad. ¿De acuerdo? Vean que es un recíproco. Si yo voy perdiendo porosidad, voy ganando densidad. Si yo voy perdiendo densidad, quiere decir que voy ganando densidad. Y aquí no únicamente nos vamos a enfocar a esa parte de la compactación normal, cuando los fluidos se están escapando del medio y la porosidad se va reduciendo, y por lo tanto la densidad va aumentando. Y nos vamos a enfocar en este modelo fundamental, en el modelo de la integral, que está en función de la densidad de la roca, la gravedad y un espesor o una diferencial de profundidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Podemos expresar esta integral, esta que tenemos anteriormente, de manera de sumatoria, ¿de acuerdo? Porque sabemos que la integral, en términos ya más simples, se refiere a ese proceso de sumatoria, ciertos elementos, ¿de acuerdo? Pero aquí está el detalle. Nosotros, por la definición, que se refiere a peso acumulativo originado por estos sedimentos, está bien. Sin embargo, ya existen algunos modelos o algunos autores en donde definen que no solamente debe de considerarse este peso acumulativo de los sedimentos, sino además debemos de adicionarle para aquellos pozos marinos su tirante o su presión hidrostática ejercida por el tirante de agua, lo cual es incorrecto, en este caso para los cálculos. Digo que es incorrecto, ¿por qué? Porque ya de los modelos geomecánicos que he realizado, si yo considero el tirante de agua, estos me subestiman la sobrecarga y me generan un modelo geomecánico o una ventana operativa más reducida, que no me estaría representando en ninguno de los eventos que realmente se están viendo en el pozo. Más adelante ahí con algunos ejemplos les voy a mostrar el porqué. Pero de primera instancia, nosotros no vamos a considerar ese tirante de agua. Nosotros vamos a partir, ¿desde qué punto? Desde donde inicia la acumulación de los sedimentos. Y si tenemos un pozo marino, ¿en dónde inicia la acumulación de los sedimentos? En el fondo marino. ¿De acuerdo?
Desde ahí debemos de iniciar. ¿Y por qué comento esta parte de que no se debe considerar? Bueno, aquí ya existen varios estudios en donde si yo considero, bueno, además también de considerar ese tirante de agua, también consideran el registro de pozos, en este caso el registro de densidad. Y van a encontrar ustedes que cuando ocupen o vean los registros, de repente estos suelen ser muy quisquillosos, pueden tener ahí algunos errores en donde se les tiene que implementar alguna corrección, o que pueden ser afectados por el diámetro del agujero, por las sobrepresiones, ¿de acuerdo? Por la misma rugosidad de la pared del pozo, por el mismo filtrado que se tiene ahí, por ensanchamiento del agujero, por reducción del agujero, etcétera, ¿no? Por cualquier cuestión, estos se pueden ver afectados y no me pueden estar representando la propiedad física que me está midiendo, ¿de acuerdo? Y como son herramientas que como tal no me están determinando específicamente esa propiedad, sino ahí con algunos algoritmos me generan ya estos resultados o estas respuestas de, en este caso del registro de densidad. Si yo lo considero, vamos a tener este tipo de errores al momento de calcular la sobrecarga. ¿Por qué? Usualmente los registros, les comentaba, y sobre todo estos registros de densidad no se toman desde la parte superficial, se toman más o menos ahí como de la mitad del pozo o más abajo, ¿no? O incluso nada más en el objetivo. Entonces, eso nos puede limitar a utilizar este registro de densidad. Vean ustedes este pozo aquí, esta curva azul. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos una sobrecarga aquí y de repente aquí esto va disminuyendo. Aquí, por lo que yo puedo observar, me está diciendo que mi sobrecarga va disminuyendo. En otras palabras, quiere decir que yo voy quitando peso acumulativo de los sedimentos. ¿Eso será correcto? De acuerdo a nuestra definición que hemos venido manejando. Sería una incoherencia, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque esto no puede suceder. No debe de ir bajando, no debe de ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque es una sumatoria. En este caso debería de ir incrementándose porque siempre le voy adicionando más sedimentos y más sedimentos. Como podemos ver a partir de este punto hacia acá, ¿no? Pero estos resultados no me está representando nada. Podemos ver otro caso aquí, otro caso acá, y bueno, otros casos por acá, ¿no? Esas serían nuestras limitaciones, y bueno, no se diga este que, por ejemplo, ya se encuentra muy por debajo del valor de la presión hidrostática, ¿no? Que vendría siendo este valor de una presión de poro normal. Vean, todos estos se encuentran por debajo de esa presión de poro normal, y aquí mi pregunta, ¿es posible que tengan esos valores? Pues en realidad no. Esos tendrían que tener por lo menos el valor, en el primer punto, el valor de la densidad del sedimento. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo sería un comportamiento real o adecuado que debería tener la sobrecarga? ¿O cómo debería estar representado ese comportamiento de la sobrecarga? Ahí, en 1969, por esa fecha, Ben Eaton realizó un estudio referente a este proceso de la compactación y sobre todo para identificar la sobrecarga, mejor dicho. ¿Y qué es lo que hizo? En primera instancia, lo que hizo es, a partir de varios muestreos, de varios registros de pozo, identificó esa zona de presiones normales, esa zona donde existe una compactación normal, es decir, donde se está expulsando el fluido y se está reduciendo la porosidad y aumentando la densidad. Y encontró este comportamiento que se encuentran en estos datos. A ver, creo que ya son las 10. ¿Les parece si lo dejamos aquí un momento? Tengo una cosa que atender. Sí, profesor. Y regresamos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto, entonces nos vemos aquí en 10 minutos, por favor.
¿Ya, mujer, dices? ¿No es que?